Ah, ora, que el Señor te va a estar hablando. Yo tomé muy en serio la instrucción y de verdad he estado orando. Ahorita que adorábamos empezaba yo a orar en lenguas, cada quien en su, porque Él fortalece el hombre interior, dice su palabra, nos fortalece. Estás desanimado de verdad, si estás triste, Él lleva todo. Desperdiciamos tanto los recursos que Dios nos da. Bueno, volviendo a lo que les estaba contando, me dio Dios la bendición. La verdad es que yo me sorprendo, estaba yo muy sorprendida porque este año y sobre todo en el mes de octubre, de pronto Dios empezó a llenar la agenda de invitaciones para ir a compartir con jóvenes o con mujeres. Y esta ocasión voy a tener la última salida del año con una iglesia parte de la red de Comunidad Cristiana Internacional, donde el pastor Alfredo Cerez, que es pastor también allá en Monterrey, con el pastor Richard, va a estar él en esta reunión y a Dios le plació que también yo estuviera ahí. Y voy a hacer esta última salida del año en el sentido de predicar y ministrar. Pero Dios me llevó a diferentes iglesias. Yo estaba de verdad como con mucho respeto a la instrucción que Dios me dio de ir y compartir y pararte en una congregación. Incluso esta última congregación ni siquiera me había conocido por otro evento de mayo de muchas pastoras, de un evento muy grande de mujeres. Y fue así que esta pastora, la pastora Lynn y el pastor Bobby de la ciudad de Victoria, me hicieron la invitación para estar en su congregación, una congregación muy grande, un edificio de 3,000 personas, aunque la congregación creo que son alrededor de 1,500, con un ministerio de 60 años. Estos pastores, el pastor Bobby tiene 80 años. Y yo estaba ahí, yo decía, Dios, es tu gracia. Y cuando tú vas a un lugar a predicar, de verdad que la gente, o sea, vas a recibir. O sea, vas a dar algo, pero siempre recibes mucho. Y tienes que ir en una actitud de yo vengo, no en una actitud de yo vengo aquí a enseñarles la palabra porque yo sé, no. Con temor y en temblor, sabiendo que la palabra estamos hablando de la palabra de Dios y somos solamente un portavoz. Es todo lo que somos y que nos hizo participar de su obra. Y cargamos la grandeza de su espíritu en nosotros, pero también nos llama a que nos ubiquemos, que somos vasos de barro, sí creados espiritualmente a su imagen y semejanza, pero es su luz, es su gloria, es su sal. Y nos dijo, y ahora lo que yo soy, tú también vas a hacer, pero todo proviene de Él. Y yo voy y con esa confianza me iba y me paraba donde me mandaban parar. Pero es una congregación con mucho y y aprendí mucho de la pastora, que también tiene 70 y tantos años, y del pastor y de la gente que estaba ahí, y recibía mucho. Pero la razón por la que entendía que la razón por la que estaba ahí, podía yo hablar en un micrófono a toda esa gente, era por el que estaba en mí. Por las palabras de ya no vivo yo, Cristo es el que vive. Y lo que ahora yo hago, lo hago en la fe, en la certeza de lo que el Hijo de Dios ha hecho en mí. Pero es Él. Y tú tienes que caminar aquí en la tierra glorificando a Él, y que lo que tú haces, si hay algo bueno que está inspirando, impactando a las personas que te rodean, tienes que dar la gloria y el reconocimiento a la fuente de quien lo está haciendo. Me encanta una canción que un cantante, salmista, le llaman, Edgar Lira, hizo hace mucho tiempo acerca de
la entrada a Jerusalén donde Jesús se montó sobre el burro. Y la canción trata de que cuando entró a Jerusalén montado en el burro estaba bien emocionado, que lo estaban ovacionando, le estaban poniendo al burro las ramas y los mantos para que el burro pasara, ¿no? Y de pronto el burro se empezó a alzar y de pronto empezó a levantar más la quijada, ¿no? Y a sentirse que flotaba el burro. Y pensando que toda esa gente le estaba aplaudiendo a él. Y la canción dice: ¿qué burro eres? ¿Qué burro eres? No es a ti el que aplaudían, era el Cristo, el Mesías, que cabalgaba sobre ti. ¿Me estoy explicando? No seas burra, Lucy. No es a ti. Es por Cristo que está en ti. Y podemos decir gracias al Señor que me hizo participar de su gracia, de su grandeza y de su gloria. Y hoy te quiero dar una palabra que mientras yo estaba en el hotel preparándome, orando, le doy tantas gracias al Señor porque me permitió una tarde. Yo llegué el jueves, vinieron por mí, fueron a Monterrey por mí en auto los pastores de jóvenes de esa iglesia, para llevarme de Monterrey a la Ciudad Victoria. En autobús son 5 horas, pero en carro son 3:30. Y ellos dijeron: no, vamos a ir por usted. O sea, así de que yo, bueno, gracias. La última vez que fui, pues me fui en autobús. Volé de aquí a Monterrey y de Monterrey a Ciudad Victoria, porque no hay vuelo de aquí a Ciudad Victoria. Y dijo: no, vamos a ir por usted. Yo, pues gloria a Dios, ¿verdad? Y ya fueron, y en la mañana del jueves el evento empezaba hasta el viernes. Y desde toda la tarde del jueves estuve yo en la habitación del hotel con unas flores bien hermosas que entré al cuarto y olían tan rico. Y yo empecé a tomarle foto y darle gloria a Dios y gracias a Dios por todos los detalles. Y una libretita y un perfume. Se me olvidó el perfume. Ya tenía bien poquito y yo estaba pidiéndole a Dios: dame un perfume, Señor, porque ya se me está acabando. Pues, ¿qué creen? En la habitación había un Versace. Y yo decía: gracias por el perfume, gracias por la libretita, gracias por las flores, gracias por los chocolates, porque había una canasta con chocolates y fruta y cosas así. ¿Y qué tengo que hacer? Gracias, porque es por su gracia. No es que yo lo merezca, pero es su gracia en nosotros. Y yo estaba y le tomé foto y le mandé fotos a Henry y le dije: mira, Henry, ay, una cadena. Aparte había una, nunca me había tocado una cosa así. Pero consentida, pero lo más que disfruté es: gracias por estas horas. Que ya eran las 4 de la tarde y toda la tarde y la noche yo iba a estar en esa habitación. ¿Qué creen? Hablando con Él, adorando, escuchando. Estaba yo y decía: gracias. Agarré una florecita y me tomé una foto y se la mandé a Henry. Ahí estaba con la Biblia y yo estaba así, disfrutando ese momento a solas con Él. Estoy agradecida por esos tiempos. Pero eso es posible por lo que te voy a decir ahora. Mientras yo estaba en la habitación orando y hablando con Dios, Dios me empezó a llevar, me llevó otra vez al jardín. Y cuando todos sabemos que en el jardín, en Génesis, Dios puso la vida y la muerte delante de Adán y Eva. Y todos hemos leído esa parte y la hemos escuchado muchas veces, y yo la predico mucho porque ahí empezó todo. Si quieres saber todas las broncas que hay hoy, vete al principio. Vete al principio. Y en el principio nosotros sabemos que estaba el árbol del conocimiento y estaba el árbol de la vida. Pero el árbol del conocimiento representaba conocer y saber todo en independencia a Dios. O sea, yo conozco, descubro, disfruto, aprendo, vivo
pero alejado de Dios. El árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal es conocer todo, pero apartado de Dios. No necesito a Dios. Yo puedo y yo sé. Yo puedo conocer y yo puedo saber lo que el mundo hay ahorita. Que lo que yo puedo, yo sé vivir la vida. Encuéntrate a ti. Y se representaba el lugar de que Cristo, Dios, sea el centro de todo lo que tú necesitas como ser humano, como creación de Dios. Buscar todo, pero no necesito a Dios. El árbol del conocimiento es el conocimiento vía mi esfuerzo y mi capacidad humana. No necesito al Creador. Eso representa el árbol del conocimiento. Pero el árbol de la vida es tener todo y conocer todo conectado a Dios. El árbol del conocimiento de la ciencia del bien es desconectado con Dios. ¿Me estoy explicando? Yo no sé si lo estabas viendo así, pero desconectado de Dios, desconectado de su espíritu, el hombre fue tomado del polvo, sopló Dios aliento de su vida, de su aliento, de su espíritu, y fue el hombre un alma viviente con espíritu de Dios, con alma, o sea, capacidad de pensar, de sentir y de decidir. Al ser viviente con capacidad de pensar, de sentir y de decidir. A ver, di conmigo: capacidad de pensar, de sentir y de decidir. Alma viviente, ¿sí? Pero en el diseño de Dios, pensar, decidir, pensar, sentir y decidir, lleno del Espíritu de Dios. Era el plan. Con Dios, unido a Dios, conectado a Dios, pegado a Dios. ¿Me explico? Voluntad, pero Dios les dio la opción de no a fuerza, conmigo o sin mí. ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Con Dios o sin Dios? Ahora, ¿cómo están las familias? Ahora, ¿cómo están los jóvenes? Ahora, ¿cómo están los niños? Ahora, ¿cómo están los ancianos? En un mundo con ausencia de Dios, muriendo, poco a poco, muriendo de sed y hambre, de paz, de felicidad, hambre de seguridad, hambre de estabilidad. ¿Sí o no? Cuando esto te lo sabes, que bueno, cuando estaba yo en la habitación, fuimos separados, vino la palabra de Dios sobre mí, dijo, fuimos separados por el pecado de Adán y Eva. ¿Por qué pecó? Porque no le dio al blanco. El hombre, el ser humano fue creado para estar unido con Dios por eternidad. Puso eternidad en el corazón del hombre y para estar unido por la eternidad lleno. ¿Qué le falta a Dios? Dime, ¿qué le falta a Dios? Entonces, si tú estás unido a Dios, a ti tampoco te falta nada. El plan de Dios es que toda tu necesidad y todas tus preguntas están contestadas con el ser de Dios, con la grandeza, con lo que Dios es. Dios tiene todas las respuestas y tiene toda la fuerza y tiene todo lo que necesitaba el ser humano. Pero el problema fue haber escogido el árbol de caminar sin Dios. ¿En cuántas de tus decisiones hoy está involucrado Dios? ¿En cuánto de las cosas que tú estás experimentando y tus sentimientos que tú tienes está involucrado Dios? ¿En cuánta de tus palabras que tú expresas está involucrado Dios? Estamos orando por ser una iglesia que habla sus palabras, que hace sus obras, que manifiesta su presencia. ¿Tú crees que podemos hablar sus palabras, hacer sus obras y manifestar sus presencias alejado de Él, desconectado de Él, separado de Él?
No podemos. Lo que podemos es, separados de Él, lo único que podemos es oler a muerte, oler a escasez, oler a fracaso. Sin Él, desconectado. No era el plan de Dios, nunca es, no es el plan de Dios. El plan de Dios es estar unido. Y cuando nosotros entonces, ¿a dónde voy? Empieza a decir, cuando Adán y Eva fueron echados fuera del jardín porque escogieron estar desconectados con Dios, eligieron, tomaron esa opción, ese camino sin Dios, yo puedo solo. En lugar de diocéntrico, donde Dios era el centro de sus vidas, se volvieron egocéntricos, que quiere decir mi yo es el centro. Yo decido, yo pienso, yo hago, no me importa lo que más, según yo, como yo. Y las familias empezaron a hacer desde Adán y Eva lo que ellos pensaban, separados de Dios. Pero no fueron separados de su presencia. Pero ahí te voy. Lo que aconteció al ser separados de su presencia, fueron separados de sus palabras. Otra vez, al ser separados de su presencia, fuimos separados también de sus palabras. Y en ese momento, y yo dije, de sus palabras. En ese momento, Dios me llevó a Juan 1. Y si tienes tu Biblia, ve a Juan 1. Y quiero que leas conmigo. En el principio, yo tengo la Biblia 2015. Y en unas Biblias vas a encontrar el verbo. Y en otras vas a encontrar el verbo y con mayúscula. Y en otras vas a encontrar la palabra. Ahí me lo están mostrando, gracias a los de medios. El verbo. Y en el otro, 2015, la palabra, también en mayúscula. Fuimos separados de la palabra. Y cuando viene ese pensamiento a mi corazón, Dios me dijo, Juan 1. Y lo vamos a leer. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ella, la palabra, era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Sin la palabra. En la palabra estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Y me voy a saltar al 9. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién es la palabra? Jesús y la palabra es lo mismo. Por eso en el versículo 9 empiezo a decir, en él estaba la vida. En Jesús estaba la vida. Y la vida alumbra a los hombres.
La Biblia dice que si tú no quieres estar en tinieblas, llama a Jesús que venga a tu vida y no andarás en tinieblas. Llamar a Jesús es recibir a Jesús, es unirte a Jesús, es recibir la palabra. La palabra que en un principio Dios dijo, hágase la luz. La palabra que alimentaba, que el árbol de la vida era la palabra. En él está la vida y la vida era la luz. La palabra es la vida. La palabra es Jesús mismo. Fuimos separados de la palabra en el jardín del Edén. Y la palabra es vida. Y la palabra es espíritu. Si nosotros podemos leer Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da la vida. El espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Tu cuerpo para nada. El espíritu es el que te da la vida. Nos preocupamos mucho por el cuerpo, pero no entendemos que lo que somos espíritu. Y un espíritu de hijos de Dios. Pero él dice, el espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu y en vida. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no comas de ese árbol porque el espíritu de vida que está en ti, ¿qué va a pasar? Morirá. Y la carne no te sirve para mucho. Tú andar en tus capacidades y tu carne y grandes ideas y tu inteligencia que Dios te dio, pero que no se compara con la inteligencia del que te la dio, y que la inteligencia que nos dio y la creatividad que nos dio y los dones que nos dio y la personalidad que nos dio estaba diseñada para tener vida por el espíritu. Separados del espíritu no somos nada. Es como la carne de la vaca que acaban de sacrificar y empieza a descomponerse. Porque ya no tiene vida la vaca. Y lo que puedes hacer con la vaca después que la haces filete, te va a durar por un rato, pero se va descomponiendo. Y lo más que puedes hacer, que lo que hacen muchas iglesias, es meter la carne al congelador. Es decir, que por el esfuerzo humano que hagas a través de un sistema de refrigeración, le puedes mantener un poco más con vida a la carne. Pero no quiere decir que tiene vida en sí mismo. Detienes el proceso de descomposición. Lo que necesitaría la vaca es tener otra vez el espíritu de vida que la vivifica. La palabra dice que Adán era alma viviente, pero que el segundo Adán, Jesucristo, es espíritu vivificante. Espíritu vivificante. Espíritu, el espíritu que vivifica quien tú eres, quien yo soy. Pero el espíritu vivificante necesita estar unido. Yo necesito estar unido al espíritu vivificante. La palabra, en el principio era la palabra era Dios. Vamos a decir, en el principio era Jesús y Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Jesús estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de Jesús. Y sin Jesús no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En Jesús estaba la vida y la vida es la luz de los hombres.
Cuando yo estaba en ese cuarto, el Espíritu de Dios me dijo: fuiste separado de la palabra, pero la palabra vino a este mundo y se hizo carne en Jesucristo. Y vino y habitó la palabra. Estábamos separados de Él y Él vino a buscarme para volver. ¿Para qué? ¿Para qué vino a buscarme? ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué vino? ¿Cuál fue el propósito? Quiero decirte hoy, dejarte hoy un pensamiento, aparte de todo lo que la cruz significa. ¿Qué significa la cruz? Jesús vino, la palabra se hizo carne. Yo fui echado del Edén. Yo fui echado porque yo escogí estar echado. Yo escogí estar fuera. Yo no, pero mi padre Adán, ¿verdad? Mi antecesor. Adán y Eva escogieron estar desganchados o desgajados, dice, de la vid. Las ramas deberían de estar conectadas al árbol de la vida, pero las ramas dijeron: yo voy a buscar mi vida por mi propia cuenta, no necesito la vid. Yo me voy por el camino de mi propia capacidad, de mi propia sabiduría, de mi propio esfuerzo. Y las ramas se están secando. Pero la vid vino a este mundo a buscar las ramas, para ver si hay algunas ramas que quieran volver a conectarse a la vid. El propósito de Jesús vino, pero las ramas estaban contaminadas y corrompidas. Jesús vino como una rama, pero conectada con la vid. Porque Él dijo: yo no vengo a hacer lo que yo quiero, no vengo a hacer lo que yo pienso, yo vengo a hacer lo que veo hacer a mi Padre. La vida. Jesús viene conectado a la vida, a invitar a aquellos que se están secando, que hay un destino de muerte y ser quemados, porque es lo único que se puede hacer con las ramas secas o las ramas desconectadas del árbol. Las ramas desconectadas del árbol ya no tiene más ya no hay más propósito sino secarte y ser quemado. Pero Dios, en su infinita misericordia, vino a buscar a los que querían volver a estar unidos y conectados como en el principio, como fue siempre y ha sido siempre y seguirá siempre el plan de Dios, que como su creación hechos a su imagen volvamos a la vid. Pero volver a Él es conectarte con la palabra. El poder del Espíritu de vida que estuvo en Cristo Jesús para resucitarlo de los muertos, es el poder del Espíritu de vida que ahora está en los hijos de obediencia. Porque los hijos de desobediencia, dice Efesios, que los hijos de desobediencia son guiados por el príncipe de este mundo. Eso dice Efesios. Pero el Espíritu de vida, el Espíritu de Dios, es el Espíritu que está en los hijos de obediencia, o los que han respondido a seguir sus palabras, no las de este mundo. Y aquí quiero llegar. ¿Qué significa Jesucristo en la cruz? Jesucristo en la cruz estaba pagando la corrupción en la que nosotros participamos. Y fue destruido. Él murió en cuerpo, cargando los delitos y la corrupción en la que participamos, porque con esa corrupción no podemos entrar al reino de los cielos.
no, ningún inmundo o corrupto puede entrar al reino de los cielos. Era necesario primero pagar los delitos, pero en su muerte y su sangre pagó los delitos y el pecado. Pero también la palabra de Dios dice que es necesario que se destruya la corrupción que hay en nosotros, que adquirimos. Y la cruz, fíjate lo que te voy a decir, representa el fin de mi yo. El fin, abre tus oídos porque no es que ya lo has escuchado. El fin de tu sabiduría y el fin de tu esfuerzo, o de tu poder y tu sabiduría. ¿Cuál poder en el ser humano? ¿Hasta dónde puede el ser humano? El poder de un ser humano sin Dios y la sabiduría de un ser humano sin Dios. En la cruz representa el fin de mi propio yo para que comience la vida del Hijo de Dios con la sabiduría y la fuerza de Cristo. No sé si me estoy explicando. La cruz, llegar a la cruz, significa ser yo liberado de mi propia capacidad de tomar decisiones y mi propia conceptos, principios humanos. ¿Cómo haces tú las cosas? ¿Cómo lo has hecho en toda tu vida? Con la sabiduría humana. Conceptos y convicciones, conclusiones que adquirimos en una vida de esclavitud al pecado, alejados de Dios. La cruz significa la muerte de esos conceptos y esa forma de pensar humana, limitada y contaminada, que adquirimos estando separados de Dios. Recibir la obra de Jesucristo en nuestras vidas es estar dispuestos a recibir lo que Él es, lo que Él piensa y lo que Él puede hacer. Pero para poder recibir eso, yo me tiene que terminar, morir, acabar lo que yo pienso, lo que yo puedo. Pero el problema es que si queremos la sabiduría de Dios, si queremos la fuerza de Dios, ahorita yo dije, los jóvenes se cansan, flaquean y caen, pero los que esperan ¿qué? En el Señor es otro rollo. El problema es que yo quiero la sabiduría de Dios, la fuerza de Dios, pero no quiero soltar lo que he pensado en toda mi vida de esclavo, y no quiero dejar lo que yo he hecho toda mi vida de esclavo, cuando no estaba el Espíritu vivificante en mí, cuando el Espíritu. Ahora, ¿cómo hago el intercambio? Primero te acercas a la cruz en una confesión de fe y que dices: Señor, me arrepiento de la vida que he llevado de esclavo de oscuridad y no quiero ya vivir en una vida sin tu presencia y desconectado a ti, haciéndolo yo a mi manera. Estoy arrepentido de caminar solo, porque la carne sin el Espíritu en nada aprovecha. Siempre habrá vacío, angustia, soledad. Un hombre sin el Espíritu de vida de Dios no puede ser pleno. Y si tú estás unido a otro hombre y estás casado con un hombre que está sin Dios y tú sin Dios, están fritos. Podremos mostrar algunas cosas, rastros de bondad que hay en el ser humano, pero jamás seremos plenos. Y estarás casado en primeros años y estarás como muy enamorado y sentir que es lo máximo uno al otro, y pasarán los años y te darás cuenta que todos los defectos y las flaquezas de tu compañero te desesperan, porque tú también tienes flaquezas y defectos que hasta tú te desesperas contigo misma, y que somos tan imperfectos y que deseamos algo más, porque dentro de ti hay una eternidad que Dios puso para ser llenada con plenitud, y hay insatisfacción tras insatisfacción, y estamos buscando en lo temporal y en otra persona
llenar el vacío eterno que solo puede estar. Comenzar a experimentar el diseño perfecto que hizo Dios para la humanidad a la imagen de Cristo. Y empezar a experimentar su llenura. Que cuando yo no sé qué hacer, me viene la revelación y sé qué hacer, pero no porque yo sea astuta, como dije cuando predicaba, sino porque estoy conectada, unida a la palabra que dijo, hágase la luz. A la palabra que le dijo al leproso, sé sano, sé limpio. Porque estoy conectada a la palabra que le dijo al paralítico, levántate y anda. Porque estoy unido, pero para eso necesito despojarme en mi relación con Cristo. Cuando vengo a Cristo y hago mi confesión, que ahora no me mando sola, sino Jesucristo es mi Señor. Mi Señor va a empezar a definir lo que pienso y va a saciar todas mis necesidades de lo que siento. Diga el débil, fuerte soy. Diga el triste, alegre soy. ¿Por qué podemos decir eso? Porque estás conectado a la vid. Pero estar conectado a la vid, estar unido con Cristo, no significa que yo dije, yo soy cristiano, acepto a Cristo con mi corazón, me arrepiento de todos mis pecados, quiero que Él dirija mi vida. Y empiezo una vida. ¿Qué necesito para que Él dirija mi vida? Conocer al que va a dirigir mi vida. ¿Cómo va a dirigir tu vida a alguien que no conoces? ¿Cómo no vas a seguir a alguien que no escuchas? Comienza recibiendo. Mis palabras son espíritu y son vida. Y comienzan a vivificar lo que soy. Pero yo tengo que ser consciente, hermano, tienes que ser consciente. Participar de la cruz es participar de la muerte de tu yo. Yo pienso, yo creo, yo siento, yo digo que no debe ser así. Yo pienso que está mal en la iglesia esa. Yo pienso. El yo pienso se debe haber muerto en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. La cruz representa, Jesús vino a liquidar el yo. Porque si tú no liquidas el yo, no puedes tener él. No puedes tenerlo a él. Hay dos opciones, ¿te quedas con el yo o te quedas con él? Voy a terminar, quiero dejarte pensando ahí. Y te voy a dejar estas palabras. Acompáñame a Juan 15 y te voy a dejar la escritura. Quiero que leamos juntos. Estar conectado a Jesús es estar conectado a sus palabras, es estar conectado a su amor. Juan 15, 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo, ¿por qué? Por la palabra que les he hablado. Tú te limpias por la palabra que él habla. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, o sea, no me sacas de tu vida para hacer lo que quieres, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, ¿qué es permanecer en él? Que sus palabras permanezcan en mi corazón y en mi mente y en mis decisiones. Dice, mis palabras, pedid lo que quieres y será hecho. Si guardas mis mandamientos en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanece, porque la palabra así.
si guardares mis mandamientos en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanece. ¿Qué es permanecer en su amor? Es permanecer en sus palabras. Es permanecer en lo que el Padre hace. Nosotros creemos en ser una iglesia bíblica que habla sus palabras, que hace sus obras, que manifiesta su presencia, que establece su cultura. Se murió la cultura del yo en la cruz. ¿A cuántas cosas no hemos muerto, queridos hermanos? Y todavía seguimos haciendo las cosas a mi manera, a la manera del humano. Y te dejaré otra escritura. Yo quisiera que en tu casa meditaras Juan 15, pero también quiero que medites esta otra escritura que está en 1 Corintios 1 y empieza el 18. Cristo, poder y sabiduría de Dios. ¿Qué te dije? Sí, ya puedes pasar con el piano. ¿Qué te dije? La cruz significa morir con Cristo para poder nacer con Él. Significa la muerte de mi yo, de mi sabiduría y de mi poder. O sea, mi yo es lo que yo sé y lo que yo puedo. Mi poder, el poder de elegir y el poder de elegir a mi manera o en mi sabiduría. Necesitamos aniquilar mi poder y mi sabiduría para que Cristo, el poder y la sabiduría de Dios reinen mi vida y mi casa. Si no haces morir tu poder y tu sabiduría, Cristo no tiene espacio en tu vida. Y Dios es paciente. Jesucristo no quita el dedo del renglón. Él está esperando que tú deseches tu yo para que Él crezca. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe, porque Él necesita crecer. Su poder y su sabiduría. Cada vez que digas algo, piensa si fue de Dios. Cada vez que tomes una decisión, ¿te dijo Dios que fueras allá? Con temor y temblor estamos haciendo, Henrik y yo, lo que estamos haciendo. Sabemos que tenemos hijos que Dios nos dio, de que Dios nos va a pedir cuentas. Y en este tiempo hemos sentido que debemos estar con ellos. Pero la razón por la que estamos y existimos es por Él. No se trata de lo que yo sé ni de lo que yo puedo, se trata de Él. Y Corintios dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la cruz. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y Cristo crucificado significa mi yo crucificado. Ponte de pie. Estamos terminando. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, ¿dónde están los llamados? Así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Se termina. Yo voy a la cruz y digo: con Cristo estoy crucificado, y mi poder de Lucy, humano, débil, frágil, mi poder ahí se crucificó, y mi sabiduría ahí se crucificó.
Ahí se crucificó lo que decía mi abuelita, lo que decía mi bisabuelita, lo que dice mi papá, lo que dice se crucificó. Porque venimos de una sabiduría humana, corrupta, limitada, incapaz de cumplir el diseño y lo que Dios predestinó para ti, que seas hijo de Dios. Se muere tu poder y se muere tu sabiduría para adquirir la unión a Cristo, su poder y su sabiduría, conectada, arraigada en Jesucristo y su obra. Y es su poder y es su sabiduría. Separado de Él, nada soy. Pero necesito despojarme de mí yo y vestirme de Jesús, su poder y su sabiduría. Por eso cantamos: no quiero a nada más, no necesito nada más. Estos cantos están basados en esto, solo a Cristo. Así es que hoy es el tiempo de arrepentirme, de soltarme, de declararme, de considerarme mi poder y mi sabiduría en la cruz. Se quedó, se terminó y se murió. Y lo que ahora vivo, lo vivo en el poder y en la sabiduría de Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Conocer sus palabras. Porque la palabra, no todo de pan, no solo de pan se alimenta el hombre, sino de toda palabra. ¿Qué necesito? La palabra volvió a ser uno conmigo. Fui separado de la palabra, y la palabra es la que levanta al paralítico, la que sana al leproso, la que restaura, a la que libera al cautivo. Jesús es mi todo. El Espíritu es el que da vida. Él es la luz de los hombres. Él es la vida en los hombres. Es la vida que yo tengo. Lámpara a mis pies es tu palabra, unida a sus palabras, a su sabiduría. Para, si permanezco en eso, daré mucho fruto. El fruto del Espíritu Santo, no el fruto corrompido. Espero que Dios te haya hablado esta tarde, pero es el tiempo de responder. Y vamos a hacer una oración. Yo te voy a invitar que si el Señor te está hablando de acerca de algunas cosas que has andado en tu propia sabiduría, es el tiempo de arrepentirse. Y es el tiempo de decir: ya no más, voy a morir a esto. Esta sabiduría carnal, corrupta, Jesús vino a liquidarla en la cruz con su propio cuerpo, pero para que yo con Cristo esté juntamente crucificado. También, si has estado haciendo cosas en tu propio esfuerzo, en tus propias habilidades, confiando, son habilidades que Dios te dio, pero habilidades para que dependieran y fueran sostenidas por el Altísimo. Porque de separada la rama de la vid se seca. Y si tú te has sentido seco o seca en algún área de tu vida, considera si no has caminado en tu esfuerzo y en tu sabiduría. Y arrepiéntete delante del Señor, que Él es bueno, que Él está esperando que concluyas, que el lugar de ese yo es la cruz, para que abraces el poder y la sabiduría de Cristo. Papá, en el nombre de Cristo Jesús, delante de ti estamos presentándonos rendidos, humildes, reconociendo que en algunas áreas, y Dios, háblales. Espíritu Santo, háblanos. ¿Qué áreas trae a la luz? ¿Qué asuntos en nuestra vida hemos actuado con nuestra propia sabiduría? Y hemos hecho lo que hemos querido y no te hemos honrado, y te pedimos perdón, Señor. Estamos arrepentidos, no queremos caminar ahí. Nuestro destino es estar unido a ti, y yo necesito pasar por la cruz
y crucificar mi sabiduría y crucificar mi poder para andar y decir: ya no vivo yo, Cristo vivo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la sabiduría y en el poder, en la confianza de la sabiduría y el poder de Jesucristo mi Señor. Papá, levanta en esta iglesia a una iglesia arraigada en ti, Jesucristo, y en tu obra, apasionada por el Padre, saturada de la palabra y de tu espíritu, donde una iglesia que busca, adora y que te servimos con todo el corazón, Señor, que tú eres el Señor y hacemos lo que nuestro Señor dice. No andamos en nuestra propia opinión, que crecemos al oír tus palabras, crece nuestra fe. Al oír tus palabras crece nuestro amor. Al oír tus palabras crece tu sabiduría, porque la hemos guardado en el corazón, anclado a nuestra alma, no separados de ti. Que por consecuencia de abrazar y guardar y clavar tus palabras en nuestro corazón unido a nosotros, amamos a nuestro prójimo, hacemos discípulos y nos multiplicamos en la naturaleza que nos has dado, haciendo así que tu ejército de Cristo se movilice en la tierra. Pedimos, Señor, que así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
Escucha esto, por favor. Quiero hacer un llamado y escucha, por favor. Corintios 1:25 dice que lo absurdo de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pero el 27 dice que Dios no escogió a los sabios de este mundo, o a los sabios en la carne, según la carne, ni a los poderosos, ni a muchos nobles. No escogió a ellos, sino escogió a lo necio del mundo. Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Dios escogió a lo débil, a lo absurdo de este mundo, a lo que los sabios consideran no puede, no sabe. Pero aquel corazón que dice: yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo no quiero lo que sé hecho, como dijo Pablo, tengo todos mis conocimientos como trapo de inmundicia, lo desecho para abrazar a Cristo. Y estamos construyendo una iglesia, sosteniendo una iglesia, siendo parte de una iglesia donde es el poder y la sabiduría de Jesús en aquellos que consideran que no se ponen en su sabiduría ni en su poder, que no se apoyan en su propia opinión. Y yo te quiero convocar, yo quiero llamar a aquellos, porque dice que Dios llama a aquellos que quieren construir su iglesia y establecer su reino con el poder y la sabiduría de Dios. Y yo quiero hacer un llamado si tú quieres ser parte de eso. Y yo te voy a pedir que tú pases al frente si tú dices: yo Señor, que no tengo, que renuncio a mi capacidad y a mi sabiduría para abrazar la tuya. Heme aquí, yo quiero ser parte de los edificadores en esta iglesia, de los que construyen, de los que sostienen tu iglesia donde tú eres la cabeza. Y yo quiero hacer un llamado hoy. Un día Henrik y yo dijimos: yo quiero. Y dejamos nuestra familia en Monterrey, y él dejó su familia en Dinamarca para hacer lo que él quería. Y si tú quieres eso, Dios toma en cuenta no lo que puedes o lo que sabes, pásale, sino tu corazón dispuesto a morir a tu yo y a que crezca Cristo. Solo acércate aquí en las orillas y dile: yo Señor, heme aquí. Acércate. Solo para decirle al Señor aquí: heme aquí. Muero y reitero lo que un día dije, que muero a mi yo en la cruz, que muero a mi capacidad, a mi sabiduría. Donde todo comenzó, voy a volver a escucharte.